Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una historia increíble. ¿Cómo hemos llegado a ver el universo? Vamos a hablar de telescopios. Esos ojos artificiales que nos han permitido mirar cada vez más lejos y con más detalle. Es un tema fascinante, la verdad. Tenemos un recorrido muy interesante por delante, más de 4 siglos de ingenio, ¿eh? Desde los primeros tubitos con lentes que lo cambiaron todo, Ajá. hasta monstruos tecnológicos como el James Webb y esos gigantes que se están construyendo ahora mismo en la Tierra. Una evolución impresionante. Nuestro objetivo es entender no solo la tecnología en sí, sino cómo cada salto nos ha, forzado a replantearnos qué es el universo y cuál es nuestro papel en él. Exacto. ¿Cómo cambió nuestra cosmovisión? Empezamos con una idea simple, un tubo con un par de vidrios que en manos de un italiano, desata una revolución. Bien, empezamos por ahí. Dale. Antes de 1609, la imagen del cosmos venía básicamente de Aristóteles y Ptolomeo, ¿no? La Tierra quieta en el centro, todo girando a su alrededor. Sí, y la única herramienta era el ojo desnudo, la observación directa, sin más. Y entonces llega Galileo Galilei. Él no inventó el telescopio, creo que se fue Hans Lippershey. Correcto. El crédito parece ser de Lippershey, un fabricante de lentes holandés. Pero Galileo fue el primero en ver su potencial para la ciencia. Lo mejoró un montón. Logró aumentos de 20, 30 veces. Sí, bastante más potente que los catalejos iniciales. Y lo más importante, lo apuntó hacia el cielo. Bastante que vio. Porque entiendo que no fue solo una cosa, sino varias que juntas eran como irrefutables. Exacto. Fue como un ataque por varios frentes. Primero, la luna. En vez de esa esfera perfecta, divina, que se creía, Ajá. Galileo vio montañas, valles, cráteres. Incluso midió la altura de algunas montañas, más de 7,000 metros. Era un mundo rocoso muy parecido a la Tierra. O sea, ya no era esa cosa celestial perfecta. Para nada. Eso ya era un golpe duro a la idea de la perfección de los cielos. Vale, la luna. ¿Y qué más? Luego Júpiter vio 4 estrellas chiquitas que lo acompañaban y que, noche tras noche, cambiaban de posición alrededor del planeta. Ah, las lunas galileanas. Esas mismas eran lunas. Y esto demostraba que no todo giraba alrededor de la Tierra. Era un mini sistema solar, un argumento visual potentísimo a favor de Copérnico. Claro, si hay cosas girando alrededor de Júpiter, ¿por qué no podrían los planetas girar alrededor del Sol? Tiene sentido. Precisamente. Y la observación de Venus fue casi la prueba definitiva. Galileo vio que Venus mostraba fases, igual que la Luna. Pasaba de creciente a llena y menguante. Fases. Sí, fases. Y la única forma de explicar eso era si Venus orbitaba alrededor del Sol, no de la Tierra. Wow. Además vio manchas en el Sol, rompiendo también su supuesta perfección inmutable, y resolvió la Vía Láctea no como una nube, sino como incontables estrellas individuales. El universo conocido se hizo inmenso de golpe. Entonces, el verdadero impacto de Galileo no fue solo qué vio, sino cómo el acto de ver a través del telescopio destrozó siglos de, certeza filosófica. Totalmente. Demostró que la observación empírica podía y debía superar al dogma establecido. Justamente. Y claro, eso lo puso en conflicto directo con la autoridad de la época, la Iglesia Católica, la filosofía aristotélica dominante. El modelo geocéntrico estaba muy arraigado. Muchísimo. En 1616, el heliocentrismo fue declarado herético. Le advirtieron a Galileo que no lo defendiera. ¿Pero él siguió? Bueno, publicó su libro de 1632, El diálogo sobre los 2 máximos sistemas del mundo. Y eso lo llevó a juicio. Tuvo que retractarse bajo amenaza y vivió el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Una historia súper conocida, pero a veces olvidamos lo fundamental. Más allá del drama personal, ¿cuál dirías que es el legado más profundo de Galileo? Yo creo que su legado más duradero es metodológico. Fundó, o al menos consolidó, las bases del método científico moderno. Observar, formular hipótesis, experimentar para probarlas y basar las conclusiones únicamente en la evidencia. El experimento por encima de la autoridad. Exacto. El telescopio fue la herramienta disruptiva que proporcionó datos inesperados, datos que hacían insostenible el viejo paradigma. Fue un choque epistemológico, autoridad versus evidencia empírica.
Nos dio las herramientas conceptuales para seguir preguntando. Y esas herramientas llevaron a nuevas preguntas y, claro, a nuevos problemas técnicos, ¿no? Porque los primeros telescopios de Galileo, los refractores, tenían sus limitaciones. Así es. El principal problema era la llamada aberración cromática. Aberración cromática, ¿qué es eso? Galileo no enfocan todos los colores de la luz en el mismo punto exacto. La luz roja enfoca un poco más lejos que el azul, por ejemplo. Ajá. Y esto creaba unos halos de colores molestos alrededor de los objetos brillantes y hacía que las imágenes se vieran borrosas, menos nítidas. ¿Y cómo intentaron solucionarlo? La solución temporal fue hacer los telescopios larguísimos. Los llamaban telescopios aéreos. Algunos medían decenas de metros. Eran increíblemente difíciles de manejar, imagínate. Me imagino, sí. ¿Y quién dio con una solución mejor? Isaac Newton. Él pensaba que la aberración cromática era un problema, digamos, inherente a las lentes, aunque luego se encontró cómo corregirla parcialmente con lentes compuestas. Ok. Pero Newton propuso algo radical, en 1668. Usar espejos en lugar de lentes para recoger y enfocar la luz, y así nació el telescopio reflector. Un cambio de enfoque, literalmente. ¿Cómo funciona básicamente? Porque parece un cambio simple, pero tuvo consecuencias enormes, ¿no? El diseño básico newtoniano es muy elegante, la verdad. La luz entra por el tubo, rebota en un espejo cóncavo principal que está al fondo, Sí. viaja de vuelta hacia la apertura y antes de llegar, un pequeño espejo plano secundario, inclinado a 45 grados, la desvía hacia un costado del tubo, donde está el ocular para mirar. ¿Y la primera gran ventaja? Adiós aberración cromática. Los espejos reflejan todos los colores por igual, en el mismo ángulo. Así que la imagen es mucho más nítida y sin esos halos de colores. Vale, eso está claro. Pero mencionaste consecuencias enormes. ¿Cuál fue la clave más allá de quitar los colores falsos? La clave, la verdadera revolución, fue que abrió la puerta a telescopios mucho, mucho más grandes. ¿Por qué? Es más fácil hacer espejos grandes. Es mucho más factible fabricar y, sobre todo, soportar un espejo gigante que una lente gigante. Piensa que un espejo solo necesita tener una superficie óptica perfecta, la que refleja, Ajá. y se puede apoyar por toda su parte trasera para que no se deforme por el peso. En cambio, una lente tiene que ser perfecta en todo su volumen, transparente, sin burbujas, Entiendo. y solo se puede sujetar por los bordes. A medida que la haces más grande, tiende a deformarse por su propio peso. Newton nos dio la arquitectura para poder escalar. Y la escala lo es todo en astronomía, ¿verdad? Eso de más grande es mejor. Absolutamente. El poder fundamental de un telescopio es su capacidad para recolectar luz, y eso depende directamente del área de su espejo o lente principal. Más área, más luz. Exacto. Un espejo más grande es como un cubo más grande para recoger fotones de luz, y más fotones significa poder ver objetos más débiles. Que suelen ser los más lejanos. Justamente. Y como la luz tarda en viajar, ver más lejos es, literalmente, ver más atrás en el tiempo, hacia el origen del universo. Y esta carrera por el tamaño despegó bastante rápido, imagino. Sí, sí. Astrónomos como William Herschel, ya en el siglo XVIII, construían reflectores impresionantes para su época. Con uno de ellos descubrió Urano y empezó a mapear nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y luego vinieron los gigantes. La escalada continuó hasta los colosos del siglo XX. El telescopio Hooker de 2.5 metros en Monte Wilson, en California. Donde trabajó Hubble. Exacto. Y sobre todo el telescopio Hale de 5.1 metros en Monte Palomar, también en California, inaugurado en 1949. Una maravilla de la ingeniería para su tiempo. Y fue con estos gigantes que Edwin Hubble hizo sus descubrimientos clave, ¿no? Sí, con ellos demostró que esas nebulosas espirales eran en realidad otras galaxias como la nuestra, universos isla muy lejanos, y aún más impactante. Descubrió que estas galaxias se estaban alejando de nosotros, y que cuanto más lejos estaban, más rápido se alejaban. El universo se estaba expandiendo. Es fascinante ver cómo cada avance ingenieril abría nuevas puertas científicas. Superar la aberración cromática llevó a espejos más grandes. Y esos espejos más grandes revelaron la expansión del universo. Una locura. Pero,
supongo que construir y operar estos gigantes trajo nuevos desafíos también. No debe ser fácil manejar un espejo de 5 metros. Por supuesto, el peso y la tendencia a deformarse de los espejos gigantes requirieron innovaciones en materiales. Por ejemplo, el espejo Hale se hizo de Pyrex, un vidrio con muy baja expansión térmica para que no cambiara de forma con las variaciones de temperatura. Ah, mira. Y también se necesitaron sistemas de soporte y monturas mecánicas cada vez más sofisticados y precisos para mover esas moles y seguir a los astros con exactitud. Es una historia constante de superar limitaciones físicas para poder hacer nuevas preguntas científicas. Y resulta que una de las mayores limitaciones no estaba en los telescopios mismos, sino en algo que nos rodea constantemente: nuestra propia atmósfera. Exacto. A medida que los telescopios se volvieron más y más potentes, se hizo dolorosamente obvio que la atmósfera era el gran enemigo a batir para la observación astronómica desde Tierra. ¿Por qué? ¿Qué hace la atmósfera? Introduce varios problemas. El más conocido es el CIGN. Es esa turbulencia atmosférica, las corrientes de aire a distintas temperaturas, que hace que la luz de las estrellas se desvíe un poquito constantemente. Es lo que hace que las estrellas titilen, ¿no? Exactamente. Y para un telescopio, ese titilar significa que la imagen se ve borrosa, como si miraras el fondo de una piscina con el agua moviéndose. Pierdes detalle. Entiendo. ¿Y qué más? Además, el vapor de agua presente en la atmósfera absorbe ciertas longitudes de onda de la luz, especialmente en el infrarrojo y las microondas. Y por supuesto está la contaminación lumínica de nuestras ciudades, que crea un brillo de fondo que ahoga la débil luz de los objetos cósmicos más distantes. Entonces, la ubicación se volvió crítica. Ya no bastaba con tener un gran telescopio. Había que ponerlo en el lugar adecuado. Totalmente. Se empezó a buscar sitios con una combinación muy específica de características. Una receta para el cielo perfecto. Algo así. Buscas altitud elevada para estar por encima de gran parte del vapor de agua y la turbulencia atmosférica. Clima árido, que significa baja humedad, y sobre todo, muchas noches despejadas al año. Ajá. Condiciones atmosféricas estables, o sea que el aire fluya suavemente, sin muchas turbulencias. Y fundamental, oscuridad extrema, lo más lejos posible de las luces de la civilización. Y hay lugares en la Tierra que son como el paraíso para los astrónomos, ¿no? Que cumplen casi todo eso. Definitivamente. Hay dos que destacan por encima de todos los demás. El primero es el desierto de Atacama, en Chile. La meca de la astronomía mundial, dicen. Se lo ha ganado. La combinación de la corriente fría de Humboldt, que viene del Pacífico, y la barrera de la cordillera de los Andes, crea el desierto no polar más seco del mundo. Tiene más de 300 noches despejadas al año y una atmósfera increíblemente estable y transparente. Y allí están algunos de los observatorios más importantes. Sí, allí están observatorios emblemáticos, como Paranal, donde está el Very Large Telescope, VLT, del Observatorio Europeo Austral. También está la Silla, las Campanas y el increíble radiotelescopio ALMA, que opera a 5.000 metros de altitud. Impresionante. ¿Y el otro lugar clave? Mauna Kea, en la Isla Grande de Hawái. Es un volcán inactivo que se eleva a 4.205 metros sobre el nivel del mar. Altísimo. Sí, estás por encima del 40% de la atmósfera terrestre y, muy importante, por encima de una capa de inversión térmica que suele bloquear la humedad que sube del océano. El aire allí es excepcionalmente seco, estable y oscuro al estar en medio del Océano Pacífico. Y también alberga telescopios de primera línea. Claro, allí están los telescopios gemelos Keck, de 10 metros cada uno, el japonés Subaru, Gemini Norte, una concentración de potencia increíble. Esta necesidad de cielos prístinos ha convertido la astronomía en un esfuerzo muy globalizado, me imagino. Construir y operar en estos sitios remotos debe ser carísimo. Sin duda. Organizaciones internacionales como ESO, que agrupa a muchos países europeos, invierten miles de millones de euros en sus instalaciones en Chile. Es una ciencia que requiere colaboración a gran escala. ¿Y qué obtienen a cambio los países anfitriones como Chile o Hawái? A cambio de ceder el uso de sus cielos privilegiados, estos países suelen obtener un porcentaje garantizado del tiempo de observación en los telescopios para sus propios científicos. Esto impulsa mucho el desarrollo de la astronomía local y la formación de nuevos investigadores.
Pero no todo es fácil, ¿no? He oído hablar de conflictos, sobre todo en Mauna Kea. Sí, ese es un punto importante. Sitios como Mauna Kea no son solo lugares con buen cielo. También son montañas sagradas para las poblaciones indígenas locales, en este caso los nativos hawaianos. La construcción de nuevos telescopios como el 30-Meter Telescope, TMT, ha generado importantes protestas y conflictos legales. Es complicado. Mucho. Nos recuerda que la ciencia, por muy objetiva que pretenda ser, siempre opera dentro de un contexto social, cultural y político complejo, y que hay que buscar un equilibrio entre el avance del conocimiento y el respeto a otras visiones del mundo y derechos culturales. Un punto clave. Bueno, hasta ahora hemos hablado principalmente de telescopios que ven la luz visible, la que capta nuestros ojos. Pero el universo emite en todo el espectro electromagnético. ¿Cuándo empezamos a abrir esas otras ventanas? Esa fue la gran revolución de mediados del siglo XX, más o menos. Aprender a detectar otras formas de luz invisible, ondas de radio, infrarrojos, rayos X, rayos gamma. ¿Y qué pasó cuando abrimos esas ventanas? Pues que nos reveló un universo completamente distinto, mucho más energético, a veces violento y dinámico de lo que imaginábamos viendo solo en luz visible. Resulta que lo que vemos con los ojos es solo una pequeña fracción de toda la historia cósmica. ¿Con qué color invisible empezamos? ¿Cuál fue la primera ventana no visible que abrimos? Empezamos con las ondas de radio. Y fue casi por accidente, como muchas cosas en ciencia. Ah, ¿sí? Sí, en los años 30, un ingeniero de Bell Labs, Carl Jansky, estaba investigando fuentes de estática que interferían con las comunicaciones de radio transatlánticas. Ajá. Y detectó un silbido constante, una señal de radio que no era de origen terrestre y que parecía venir de la dirección del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Había descubierto la radioastronomía. Qué casualidad. Luego, un radioaficionado pionero, Grote Reber, construyó el primer radiotelescopio parabólico en el patio trasero de su casa en los años 40 e hizo los primeros mapas del cielo en ondas de radio. Increíble. En la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de radar desarrollada durante el conflicto dio un impulso enorme a la radioastronomía. Se construyeron antenas más grandes y sensibles. ¿Y qué descubrimientos clave nos dio la radioastronomía? Muchísimos. Por ejemplo, se descubrieron los chorros de partículas viajando casi a la velocidad de la luz que salen de los centros de algunas galaxias, las llamadas galaxias activas. También los púlsares, que son estrellas de neutrones superdensas y magnéticas, que giran rapidísimo y emiten haces de radio como si fueran faros cósmicos. Fascinante. Pero quizá lo más fundamental fue la detección en 1965 por Arno Penzias y Robert Wilson, también de Bell Labs, por cierto, de la radiación cósmica de fondo de microondas. El eco del Big Bang. Exactamente, el resplandor remanente de la bola de fuego inicial del universo. Una prueba irrefutable del modelo cosmológico del Big Bang. Les valió el Nobel. Y para ver detalles finos en radio, ¿qué se usa? Porque las ondas de radio son muy largas, ¿no? Sí, la longitud de onda es grande, lo que dificulta obtener imágenes nítidas, buena resolución. La solución fue desarrollar la interferometría. Inferómetro. Interferometría. Consiste en combinar la señal de muchas antenas de radio separadas por grandes distancias. Al combinar las señales electrónicamente, es como si tuvieras un telescopio virtual del tamaño de la distancia entre las antenas más alejadas. Ah, vale. Así se consigue una resolución angular altísima. Ejemplos famosos son el Very Large Array, VLA, en Nuevo México, o el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ALMA, en Chile, que combina 66 antenas. Impresionante, muy bien, radioastronomía cubierta. ¿Y qué hay del infrarrojo? Mencionaste antes que es clave para ver el universo joven y oculto. El infrarrojo es crucial por varias razones. Primero, la luz infrarroja puede penetrar las nubes de polvo interestelar, que bloquean la luz visible. Ah, puede ver a través del polvo. Exacto. Así que nos permite mirar dentro de las regiones donde se están formando estrellas y planetas, las llamadas guarderías estelares, que suelen estar envueltas en mucho polvo. ¿Para ver los bebés estrella? Algo así. También detecta objetos relativamente fríos, que emiten la mayor parte de su energía en el infrarrojo, como las enanas marrones, objetos a medio camino entre planeta gigante y estrella,
o discos de polvo alrededor de estrellas donde se forman planetas. Y mencionaste algo del universo joven. Sí, y esto es fundamental para la cosmología. Debido a la expansión del universo, la luz que fue emitida como ultravioleta o visible por las primeras estrellas y galaxias hace miles de millones de años, nos llega hoy estirada hacia longitudes de onda más largas, hacia el infrarrojo. Es el famoso redshift o corrimiento al rojo cosmológico. Entonces, para ver las primeras luces del universo, Necesitas mirar en el infrarrojo profundo. Es como nuestra máquina del tiempo para ver el amanecer cósmico. Telescopios espaciales como IRAS, Spitzer y ahora, sobre todo, el James Webb han sido pioneros en esta área. hablaremos del Webb en un momento. ¿Y qué pasa con las energías aún más altas? Los rayos X y gamma. Suena a un universo más violento. Y lo es. Aquí es donde vemos los fenómenos más extremos y calientes del cosmos. Los rayos X nos muestran gas calentado a millones de grados centígrados. ¿Cómo qué? Como el gas que está cayendo en espiral hacia agujeros negros, justo antes de desaparecer. O el gas supercaliente que queda como remanente tras la explosión de una supernova. O el plasma que llena el espacio entre galaxias en los grandes cúmulos de galaxias. O sea, el universo a altísimas temperaturas. El universo. Más potentes aún. Sí. Ciertas supernovas muy energéticas, púlsares muy activos y los misteriosos estallidos de rayos gamma, los GRBs, Gamma Ray Bursts. He oído hablar de ellos. ¿Qué son? Son las explosiones más potentes que conocemos desde el Big Bang. Duran desde fracciones de segundo hasta minutos y liberan una cantidad de energía descomunal. Creemos que están ligados a eventos cataclísmicos como la formación de agujeros negros cuando colapsan estrellas muy masivas o la fusión de dos estrellas de neutrones. Observatorios como Compton, Fermi o Integral los estudian. Ahora entiendo mejor la conexión que mencionabas antes. Si queremos ver en infrarrojo rayos X o gamma, la atmósfera es un problema aún mayor que para la luz visible, ¿verdad? Mucho mayor. La atmósfera terrestre es prácticamente opaca a la mayor parte de estas longitudes de onda. Nos protege de la radiación de alta energía, lo cual es bueno para la vida. Afortunadamente. Pero para los astrónomos es una barrera infranqueable. La única manera de estudiar sistemáticamente el universo en estas luces invisibles es salir de la atmósfera, ir al espacio. Y esta necesidad científica fue uno de los grandes impulsores de la astronomía espacial entonces. Sin duda, fue un motor fundamental para desarrollar cohetes, satélites y telescopios capaces de operar en el vacío del espacio. Y eso nos lleva directamente al ícono por excelencia de la astronomía espacial. El telescopio espacial Hubble. Lanzado en 1990, ¿no? Prometía revolucionarlo todo, pero empezó con problemas serios. Fue un drama inicial, sí. La promesa era obtener una claridad de imagen sin precedentes, libre por fin de la distorsión atmosférica del seeing. Pero las primeras imágenes que llegaron eran decepcionantes. Borrosas. ¿Qué había pasado? El diagnóstico fue devastador. El espejo primario, el corazón del telescopio, tenía un defecto de fabricación. Su curvatura no era perfecta, sufría de algo llamado aberración esférica. Muy grave. El defecto era minúsculo en términos físicos, unas 2.2 micras de error en el borde del espejo, una fracción del grosor de un cabello humano. Pero ópticamente era catastrófico. Impedía enfocar toda la luz en un punto nítido. Pasó de ser el orgullo de la NASA a casi una vergüenza nacional. Un fracaso costosísimo. Uf, qué mal trago. ¿Y cómo se arregló? Porque hoy el Hubble es sinónimo de éxito y de imágenes espectaculares. Pues gracias a una decisión de diseño que resultó ser brillante. Se había concebido desde el principio para poder ser reparado y actualizado en órbita, por astronautas, utilizando el transbordador espacial. Ah, se podía visitar. Exacto. Y así se planeó la primera misión de servicio, SM-1, que se llevó a cabo en diciembre de 1993. Fue una misión espacial complejísima y arriesgadísima, una verdadera hazaña de la ingeniería y la habilidad humana. ¿Qué hicieron los astronautas? Instalaron un instrumento llamado COSTER, que era básicamente como unas gafas para el telescopio.
Desplegaba unos pequeños espejos correctores delante de los instrumentos originales para compensar el defecto del espejo primario. Además, reemplazaron la cámara principal por una nueva, la WFPC2, que ya tenía la corrección óptica incorporada en su diseño. ¿Y funcionó? Funcionó a la perfección. Las imágenes que empezaron a llegar después de la misión eran espectaculares, increíblemente nítidas. El Hubble había sido salvado y por fin podía cumplir su promesa. Fue un momento de redención increíble. Y no fue la única visita, ¿verdad? El Hubble fue mejorando con el tiempo. Así es. Hubo 4 misiones de servicio más, la última en 2009. En ellas, no solo se repararon componentes que iban fallando con el tiempo, como los giroscopios o las baterías, sino que se instalaron instrumentos científicos mucho más avanzados y sensibles. O sea que el Hubble de 2009 no era el mismo que el de 1993. Para nada. Era una máquina muchísimo más potente. Se convirtió en un verdadero observatorio evolutivo, siempre a la vanguardia gracias a esas actualizaciones. Y su legado científico es brutal. Mencionaste antes la expansión del universo. El Hubble fue clave ahí. Sus observaciones de estrellas variables cefeidas en galaxias lejanas permitieron medir con mucha más precisión que nunca la tasa actual de expansión del universo, la famosa constante de Hubble. Y eso llevó a algo inesperado, ¿no? Sí. Esas mediciones, combinadas con observaciones de supernovas muy lejanas, que actúan como candelas estándar, llevaron al descubrimiento sorprendente, a finales de los 90, de que la expansión del universo no se está frenando por la gravedad como se esperaba, sino que se está acelerando. ¿Acelerando? Sí. Esto fue totalmente inesperado y obligó a los cosmólogos a postular la existencia de una forma misteriosa de energía, la energía oscura, que parece permear todo el espacio y tener una especie de gravedad repulsiva, empujando el universo a expandirse cada vez más rápido. Y constituye la mayor parte del universo, creo. Parece que sí, alrededor del 70% del contenido energético total del universo. Un descubrimiento que valió el Premio Nobel de Física en 2011, y que cambió por completo nuestra visión del destino final del cosmos. Increíble. ¿Qué otros hitos científicos destacarías del Hubble? Muchísimos. Sus famosas imágenes de campo profundo, Hubble Deep Field y campo ultraprofundo. Apuntó a una región aparentemente vacía del cielo durante muchos días seguidos. Sí, las he visto. Y reveló miles y miles de galaxias increíblemente lejanas y débiles. Nos permitió ver cómo eran las galaxias en las etapas más tempranas del universo, hace más de 10.000 millones de años, y trazar cómo han evolucionado hasta hoy. Ver la historia cósmica en directo. Exacto. También confirmó de manera concluyente que los agujeros negros supermasivos, con millones o miles de millones de veces la masa del Sol, residen en el centro de prácticamente todas las galaxias grandes, incluida la nuestra. Y fue pionero en el estudio de las atmósferas de planetas que orbitan otras estrellas, los exoplanetas, detectando algunos de sus componentes. Impresionante. Se calcula que hay más de 21.000 publicaciones científicas basadas en datos del Hubble. Una producción científica abrumadora. Ha tocado casi todas las áreas de la astronomía. Y más allá de la ciencia pura, el Hubble se convirtió en un fenómeno cultural, ¿no? Esas imágenes, como los famosos pilares de la creación en la nebulosa del Águila, son icónicas. Totalmente. Su historia, esa narrativa de fracaso inicial y redención espectacular, junto con la belleza sobrecogedora y casi artística de sus imágenes del cosmos, lo conectaron con el público de una manera única. Se hizo famoso. Se convirtió en el telescopio del pueblo, como se le ha llamado a veces. Acercó las maravillas del universo a la vida cotidiana de la gente, apareció en portadas de revistas, en documentales, e inspiró a muchísimos jóvenes a interesarse por la ciencia y la astronomía. Un legado cultural innegable. Pero incluso un icono como el Hubble tenía sus límites. Para ver aún más atrás en el tiempo, hacia las primerísimas estrellas y galaxias que se formaron, y para estudiar con más detalle las atmósferas de exoplanetas, sobre todo los rocosos, necesitábamos algo más. Y ahí entra en escena el telescopio espacial James Webb, JWST. El Webb, exacto. El Webb es el sucesor científico directo del Hubble, pero no es simplemente un Hubble más grande. Está diseñado específicamente para observar en el infrarrojo. ¿Por qué el infrarrojo es tan importante para esos objetivos?
por lo que comentamos antes. Primero, por el redshift. La luz de las primerísimas galaxias, las que se formaron solo unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang, nos llega hoy enormemente estirada hacia el infrarrojo debido a la expansión cósmica. El Hubble, que observa principalmente en visible y ultravioleta, no podía verlas bien. Vale, para verlo más lejano. Y segundo, porque la luz infrarroja penetra mucho mejor el polvo cósmico que la luz visible. Esto es crucial para ver dentro de las nubes donde nacen las estrellas y los planetas, y también para estudiar las atmósferas de exoplanetas, que a menudo tienen nubes o neblinas. Entendido. Y tecnológicamente el Webb es un salto enorme respecto al Hubble, ¿no? Es una proeza de la ingeniería, sí. Varias cosas lo hacen muy especial. Primero, su espejo principal. Mide 6.5 metros de diámetro. Mucho más grande que el Hubble. Sí, tiene más de 6 veces el área colectora de luz del Hubble. Y no es un espejo de una sola pieza. Está formado por 18 segmentos hexagonales hechos de berilio, un metal ligero y resistente. ¿Y por qué segmentos? Porque un espejo tan grande no cabía en el cohete que lo lanzó. Tuvieron que lanzarlo plegado como un origami y luego desplegarlo con precisión milimétrica una vez en el espacio. Además están recubiertos de una finísima capa de oro, que es un excelente reflector de la luz infrarroja. ¡Wow! ¿Qué más? Segundo, para poder detectar la débil radiación infrarroja del universo lejano, el propio telescopio tiene que estar increíblemente frío. Cualquier calor propio emitiría infrarrojo y contaminaría las observaciones. ¿Cómo de frío? Tiene que operar por debajo de los menos 220 grados Celsius, unos 50 grados por encima del cero absoluto. Congelado. ¿Y cómo lo consiguen? Con un parasol gigantesco. Tiene 5 capas muy finas de un material especial, Kapton, separadas por vacío, y es del tamaño de una cancha de tenis. Este parasol siempre apunta hacia el Sol, la Tierra y la Luna, bloqueando su calor y luz, y permitiendo que el telescopio se enfríe pasivamente en la sombra. Y órbita lejos de la Tierra, ¿verdad? Sí, orbita alrededor del Sol en un punto de equilibrio gravitatorio especial llamado punto de Lagrange L2, que está a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, en dirección opuesta al Sol. Desde allí, el Sol, la Tierra y la Luna siempre quedan detrás del parasol. Y a diferencia del Hubble, aquí no había plan B. No se puede ir a repararlo si algo falla. O nada. El despliegue del espejo y del parasol tras el lanzamiento en la Navidad de 2021 fue una secuencia de ingeniería increíblemente compleja y tensa. Pero salió bien. Afortunadamente salió perfecta. Fue un alivio enorme para toda la comunidad científica. Y desde que empezaron a llegar sus primeras imágenes científicas, en julio de 2022, no ha dejado de maravillarnos y de hacer descubrimientos. ¿Qué es lo más destacado hasta ahora? Está literalmente reescribiendo capítulos enteros de la astronomía y la cosmología a una velocidad vertiginosa. Ya ha encontrado galaxias que parecen haber existido apenas 280 o 400 millones de años después del Big Bang, mucho antes de lo que se pensaba. ¿Y cómo son esas galaxias? Sorprendentemente, algunas parecen ser más masivas, más brillantes y más estructuradas con discos y barras de lo que predecían los modelos teóricos para esa época tan temprana. Esto está obligando a repensar cómo se formaron y crecieron las primeras estructuras cósmicas tan rápidamente. Desafiando las teorías. Totalmente. En el campo de los exoplanetas, está revolucionando nuestra capacidad para estudiar sus atmósferas. Está obteniendo espectros atmosféricos con un detalle sin precedentes. ¿Qué ha encontrado? Ya ha detectado moléculas como dióxido de carbono, CO2, vapor de agua, dióxido de azufre, e incluso ha encontrado evidencia de nubes de silicatos, arena básicamente, en la atmósfera de algún exoplaneta. Es un paso fundamental hacia la meta final de buscar biofirmas, señales de vida, en las atmósferas de planetas similares a la Tierra. Emocionante. Sorprendentemente, algunos parecen ser más masivas, más brillantes y más estructuradas con discos y barras de lo que predecían los modelos teóricos para esa época tan temprana. Esto está obligando a repensar cómo se formaron y crecieron las primeras estructuras cósmicas tan rápidamente. Desafiando las teorías. Totalmente.
En el campo de los exoplanetas está revolucionando nuestra capacidad para estudiar sus atmósferas. Está obteniendo espectros atmosféricos con un detalle sin precedentes. ¿Qué ha encontrado? Ya ha detectado moléculas como dióxido de carbono, CO2, vapor de agua, dióxido de azufre e incluso ha encontrado evidencia de nubes de silicatos, arena básicamente, en la atmósfera de algún exoplaneta. Es un paso fundamental hacia la meta final de buscar biofirmas, señales de vida, en las atmósferas de planetas similares a la Tierra. Emocionante. Bueno, sus imágenes de regiones de formación estelar, como la nebulosa de Carina o una nueva visión de los pilares de la creación, tienen una nitidez y revelan detalles ocultos por el polvo que son sencillamente espectaculares. Estamos viendo estrellas recién nacidas y discos protoplanetarios con una claridad nunca antes vista. Y también ha capturado imágenes impresionantes de planetas de nuestro propio sistema solar, como Júpiter, o las vistas más claras en décadas de los anillos de Neptuno y Urano. Es increíble lo que está logrando en tan poco tiempo. Pero mientras el Webb explora desde el espacio, en la Tierra no se han quedado quietos. Se prepara ya la siguiente generación de telescopios gigantes. Los llaman telescopios extremadamente grandes o ELTs. Así es. Pero, ¿cómo pueden competir estos telescopios terrestres con la claridad que se consigue desde el espacio, sin atmósfera? La clave es una tecnología que ha madurado enormemente en las últimas décadas y que se llama óptica adaptativa. Es casi como hacer magia para cancelar el efecto de la atmósfera. Óptica adaptativa. ¿Cómo funciona eso? Es fascinante. Usan potentes láseres para excitar átomos de sodio que hay en la alta atmósfera, a unos 90 kilómetros de altura, creando estrellas guía artificiales brillantes. Estrellas artificiales. Sí. Luego, un sensor mide en tiempo real cómo la turbulencia atmosférica distorsiona la luz de esa estrella guía artificial. Lo hace miles de veces por segundo. Esa información se envía a un ordenador que calcula la deformación necesaria en un espejo secundario del telescopio que es muy delgado y flexible. Ajá. Este espejo deformable tiene cientos o miles de pequeños actuadores por detrás que lo empujan y tiran, cambiando su forma miles de veces por segundo para cancelar exactamente la distorsión introducida por la atmósfera. Increíble. ¿Y el resultado? El resultado es que la imagen final que llega a los instrumentos científicos es casi tan nítida y detallada como si el telescopio estuviera en el espacio. Recuperas la resolución perdida por el seeing. O sea que la óptica adaptativa devuelve la ventaja a los telescopios terrestres, al menos en cuanto a nitidez. En cuanto a resolución angular, sí. Y como en Tierra puedes construir espejos mucho más grandes que los que puedes lanzar al espacio, la combinación de tamaño gigante y óptica adaptativa es potentísima. ¿Y qué proyectos de estos LSTs hay en marcha? Hay principalmente dos grandes proyectos en construcción ahora mismo, ambos curiosamente en el desierto de Atacama, en Chile, aprovechando esos cielos excepcionales. ¿Cuáles son? Por un lado está el Extremely Large Telescope, ELT, del Observatorio Europeo Austral. Tendrá un espejo primario segmentado de 39 metros de diámetro. Estará compuesto por 798 segmentos hexagonales. 39 metros. Eso es gigantesco. Imagínate, captará unos 100 millones de veces más luz que el ojo humano, y sus imágenes, gracias a la óptica adaptativa, serán unas 15 veces más nítidas que las del Hubble. Se espera que empiece a operar a finales de esta década, hacia 2028 o 2029. ¡Qué barbaridad! ¿Y el otro? El otro gran proyecto es el Giant Magellan Telescope, GMT, liderada por un consorcio de universidades e instituciones estadounidenses, junto con otros socios internacionales. Este tendrá un diseño diferente. Ah, sí. Usará 7 espejos monolíticos gigantes, de 8.4 metros de diámetro cada uno, los espejos individuales más grandes jamás fabricados, que trabajarán juntos como si fueran un único espejo de 25.4 metros de diámetro efectivo. También contará con óptica adaptativa avanzada y se espera que esté listo para principios de la década de 2030. Dos enfoques distintos para llegar a tamaños enormes. ¿Y estos nuevos gigantes competirán con el Webb o se complementarán? Definitivamente se complementarán. El futuro de la astronomía pasa por la sinergia entre los observatorios espaciales y los terrestres. No es una competencia, sino un trabajo en equipo.
¿Cómo funcionaría esa sinergia? El Webb, por ejemplo, con su sensibilidad en el infrarrojo y su visión amplia, es ideal para descubrir objetos muy débiles y lejanos, o para mapear grandes áreas del cielo en busca de candidatos interesantes. Hace el trabajo de exploración. Exacto. Y luego, los CLTs en tierra, con su enorme poder de recolección de luz, gracias a sus espejos gigantescos, y la altísima resolución que les da la óptica adaptativa, podrán hacer estudios de seguimiento increíblemente detallados de esos objetos descubiertos por el Webb. ¿Qué tipo de estudios? Por ejemplo, análisis espectroscópicos muy precisos para determinar la composición química detallada de una galaxia lejana, o la temperatura y el movimiento del gas en su interior, o las propiedades de la atmósfera de un exoplaneta. Cosas que requieren muchísima luz y una resolución espectral muy alta, que a menudo están fuera del alcance incluso de un telescopio espacial como el Webb, que es más pequeño. Entiendo. Cada uno con sus fortalezas. ¿Y cuál es la gran pregunta, el gran objetivo científico que esperan poder abordar estos CLTs? Bueno, tienen muchos objetivos ambiciosos, desde estudiar la formación de las primeras galaxias hasta investigar la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Pero quizás una de las metas más emocionantes y que más captura la imaginación es la búsqueda de señales de vida en otros planetas. Buscar vida extraterrestre. Sí. La potencia combinada de su gran tamaño y la óptica adaptativa permitirá por primera vez analizar en detalle las atmósferas de exoplanetas rocosos de tamaño similar a la Tierra que orbiten dentro de la zona habitable de estrellas cercanas. ¿Y qué buscarían en esas atmósferas? Buscarían biomarcadores, es decir, gases o combinaciones de gases que en principio serían difíciles de explicar por procesos geológicos o químicos abióticos y que podrían indicar la presencia de actividad biológica. El ejemplo clásico es la detección simultánea de oxígeno y metano en una atmósfera, junto con vapor de agua. Sería la primera búsqueda sistemática y con capacidad real de encontrar evidencia de vida más allá de la Tierra. Exactamente. Es uno de los santos griales de la astronomía moderna, y los CLTs nos pondrán en el umbral de poder responder a esa pregunta fundamental. Es realmente increíble el camino que hemos recorrido. Desde Galileo tratando de convencer a la gente de lo que veía con su modesto tubo con lentes, Que ya era revolucionario para su época. claro, hasta estos proyectos globales multimillonarios que construirán ojos artificiales de casi 40 metros para buscar señales de vida en otros mundos. Es una prueba fantástica del poder de la curiosidad humana, ¿no crees? Ese impulso irrefrenable por entender el cosmos, por saber de dónde venimos, cuál es nuestro lugar en el universo y si estamos solos. Eso es lo que ha movido toda esta increíble cadena de innovación tecnológica durante 4 siglos. Más potente, el universo nos ha sorprendido con algo nuevo e inesperado. Entonces, para cerrar, quizás la reflexión final que podemos dejar flotando es esa. Con estas nuevas ventanas al universo que se están abriendo de par en par, el Webb explorando el infrarrojo profundo y los futuros ELTs con su mirada penetrante desde la Tierra, capaces de ver con una profundidad y un detalle sin precedentes. Ajá. ¿Qué descubrimiento totalmente inesperado nos espera a la vuelta de la esquina? ¿Qué nueva realidad cósmica, hoy quizás inimaginable para nosotros, podría revelarse y sacudir nuestros cimientos conceptuales, tal como lo hicieron las observaciones de Galileo hace 400 años? Pregunta abierta. Y lo más emocionante es que probablemente ni siquiera podemos imaginar la respuesta todavía. El universo siempre guarda sorpresas.